Oh Señor, tú eres preciosísimo, la diadema de los cielos, el gozo de la tierra. Oh, tú eres el único que nuestros corazones buscan, Señor. Precioso, gracias por andar en medio de nosotros en esta mañana. Oh, apenas has empezado a moverte, Señor. No hemos visto nada todavía. Oh, no hemos visto nada todavía, Señor. Oh, grandes cosas harás en medio de Jerusalén, Señor. En medio de tu iglesia, Señor. Grandes cosas. Gracias, Señor. Instrúyenos, oh Maestro, impartiéndonos una visión, abriendo nuestros ojos para que veamos y que estemos listos, Señor, para el día de tu gloria, cuando la iniquidad sea vencida, Señor. Gracias. Alguien nos pasó una notita diciendo, por favor, hermano, ¿me puede ayudar con una cita en la que diga que no todos los cristianos irán en el rapto? No pide mucho, solo una cita. En esta clase, un poco más tarde, vamos a ver muchas citas. Pero para entender el tiempo en que sucederá el rapto en cuanto a la gran tribulación, sin entender el papel que tiene Israel en el fin, el papel que tiene Israel en el plan de Dios, no vamos a entender muchas cosas. Sin entender la relación que existe entre Israel y la iglesia, no vamos a entender muchas cosas. Hace pocos años, un amigo hizo una cita conmigo y otro hombre, entre los dos. Es el hombre que ha sido reconocido por muchas décadas como la autoridad principal en la iglesia evangélica sobre el rapto antes de la gran tribulación. Escribió un libro, varios libros, pero uno sobre la cuestión del rapto en 79. Y el hombre apartó un día para platicar o discutir sobre la victoria final. Era en esa época la cabeza y parte del fundamento del seminario más conocido, uno de los más conocidos en los estados o reconocidos. Y cuando le mencioné que nosotros somos parte de Israel, él se enojó mucho y casi empezó a gritar. Me dijo, Israel es
una cosa, la iglesia es otra cosa. Son dos pueblos separados y uno no tiene nada que ver con el otro. Profecías diferentes, propósitos diferentes, fines diferentes, siempre diferentes. Cuando hablé de el segundo capítulo de Efesios, se enojó más, que somos ciudadanos de Israel si estamos en Cristo. Vamos a mencionar este hombre un poco más tarde. Casi nunca hablo acerca de individuos, pero ya murió en estos años, hace poco, y se llamaba John Walvoord, muy conocido por su doctrina sobre el fin. Pero muchos problemas doctrinales entran en nuestras vidas en la iglesia si no entendemos la relación entre los gentiles creyentes en Cristo e Israel, y que los gentiles han sido injertados en el olivo. No tenemos tiempo para repasar toda la doctrina, pero les recomiendo otra vez que lean el misterio. ¿No fue asignado tampoco ese libro, El Misterio de Pablo? En el concilio de Nicea en el año 325, después de que Roma cayó ante Constantino, la iglesia evangélica era bastante fuerte. Y los gentiles tomaron la decisión de excluir a Israel, a los judíos, y dejar de relacionarse con Israel. Y ahí empezó a morir la iglesia. En Efesios 2, 11 a 22, ustedes debieran tal vez repasarlo, leerlo. Dice que el Señor hizo de los dos pueblos, judíos y gentiles, un solo hombre nuevo, un solo cuerpo, un solo templo, o sea, una sola iglesia. Judíos y gentiles en Cristo han sido unidos. Vimos el plan del Señor en el Antiguo Testamento, o se veía hacía muchos siglos antes, cuando Él injertó a Rahab y Ruth en el olivo, dos gentiles. Siempre ha sido su plan, y la cruz nos unió, porque ahora tenemos la misma vida de Cristo, el judío de los judíos, viviendo adentro de nosotros. ¿Y cómo vamos a decirle a Jesús que Él es un gentil? ¿Eres tú un gentil? Espero que no. El que vive en ti no es un gentil. ¿No es cierto? ¿No es así? Pablo explica en Romanos, ya lo vimos, que el Señor nunca rechazó a Israel, como hizo la iglesia gentil, por decirlo así, en el año 325. Dios nunca rechazó a Israel, a los judíos. Fíjense en Romanos 11. Vamos ahí. Romanos 11.
30-32. Pues como vosotros, hablándoles a los gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces el plan del Señor es que los judíos reciban misericordia que sea concedida a través de la iglesia. Que la iglesia sea usada para traer misericordia a los judíos. Hay una ironía enorme en el mundo, el pueblo de Dios. En Hechos le costaba mucho trabajo a los apóstoles y a la iglesia entender que los gentiles fueran parte de ellos. ¿Sí? Le costó mucho a Pedro y a los demás. Ellos regañaron a Pedro cuando Pedro entró a la casa de Cornelio. La Biblia lo dice. Les costó entender que los gentiles fueran parte de la iglesia. Ahora es increíble, pero le cuesta a la iglesia gentil, entre comillas, entender que los judíos son parte de lo que el Señor está haciendo. Como ese hombre teólogo. No, son dos pueblos diferentes, separados. La cosa es que aquí vemos que el Señor va a usar a la iglesia para alcanzar a los judíos, no al revés. El Señor usó a los judíos en el principio para alcanzar a los gentiles, y ahora Él va a usar a los gentiles para alcanzar a los judíos. Y sabemos cuándo Israel regresará al Señor. Sabemos. Vamos a Daniel, capítulo 12. Y esto es algo que básicamente toda la iglesia cree, y por lo tanto no vamos a pasar mucho tiempo en esto. Casi nadie estaría en desacuerdo con esta verdad. Es que el pueblo de Israel será restaurado, va a arrepentirse al final de la gran tribulación. Al final. En Daniel 12, 1 y 7. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿Recuerden? En aquel tiempo, en aquel día. Pero es obvio que esto sí está hablando del fin. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El pueblo de Daniel es Israel, según el capítulo 9. Y no la iglesia gentil, por decirlo así. Es Israel, literalmente. Es el pueblo que salió de Egipto, capítulo 9 explica, y cayó de la gracia, entró a Babilonia, y ahora está siendo en este libro restaurado, y él ahora está mostrándole a Daniel el fin, desde el capítulo, bueno, en todo el libro, pero él lo dice claramente, que está mostrándole el fin en el capítulo 10. Y dice: Él estará de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca
fue desde que hubo gente hasta entonces, o sea, gran tribulación, gran angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, la resurrección. Y hay dos resurrecciones. Pero el verso 7: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. No es una interpretación privada. El Apocalipsis 12 lo confirma, que un tiempos, 1 año, 2 años y la mitad, 3 años y medio, son 42 meses o 1260 días. Ahí es claro. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esto? 3 años y medio. Y después Israel será libertado, rescatado, redimido. También Jeremías 30, 6 y 7 nos dice que Israel será libertado del peor tiempo de angustia. Exactamente lo que Daniel confirma aquí. Pero fíjense en el orden. Daniel 12:1, el peor tiempo de angustia de la historia. Y capítulo 12:2, la resurrección. ¿Sí? ¿Lo vemos? Pero ahora regresemos a Romanos capítulo 11. Y el verso 15. Hablando de Israel. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, leamos esto con cuidado. 11:15 de Romanos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Qué es vida de entre los muertos? La resurrección. ¿Cuándo sucederá la resurrección? ¿Qué dice este verso? Cuando Israel sea restaurado. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? La doctrina popular rechaza ese concepto totalmente, porque la doctrina popular sabe perfectamente bien que hay tantas escrituras, y sí hay muchas, y desafortunadamente en esta clase solo podemos darles un bosquejo breve, una referencia que otra, pero hay muchas que hacen una aseveración clara: Israel será restaurado al final de la gran tribulación. Y aquí dice la resurrección, y como Daniel nos dijo también, la resurrección sucederá al final de 3 años y medio, al final de la peor tribulación, angustia, el mismo concepto de toda la historia. La restauración de Israel. ¿Cuándo va a suceder? Hechos 3:21 dice que el Señor se fue al cielo y estará ahí hasta la restauración de todas las cosas que los profetas dijeron
que iban a ser restauradas. Y una cosa es la restauración del pueblo de Israel. Amén. Y Él no regresa. Y como creyentes, Él no regresa hasta esa restauración. Como creyentes en la iglesia gentil, otra vez por decirlo así, porque no hay tal cosa como una iglesia gentil, no existe. Es la única iglesia que ha existido desde el desierto. Hechos 7 habla de la iglesia en el desierto con Moisés. Es el único pueblo de Dios, la eclesia, los llamados, los sacados fuera, los separados por Dios. Pero por diferenciar entre judíos y gentiles, ¿no? Por decirlo, la iglesia gentil de hoy, ¿será que es tan ingrata y tan segura de sí misma y tan santa a sus propios ojos que va a poder ir al cielo y descansar ahí por 7 años, mientras que Israel, que nos dio el evangelio, esté sufriendo? Y cuando nosotros hemos sido llamados a ayudarlos a encontrar a Cristo, ayudarlos a encontrar misericordia, nosotros estaremos allí lejos, esperando hasta que se arreglen. ¿Qué doctrina? ¿Qué autojusticia? Pero eso nos trae otro tema. Sí, porque estamos viendo si el rapto sucede antes o después de la gran tribulación o en medio. Eso nos trae al tema de los supersantos. Es lo que los llamo, los supersantos. Algunos de ustedes dijeron, confesaron, tal vez con vergüenza, que leyeron la serie de Dejados Atrás. Está bien que sea borrado. Pero ahí encontramos los supersantos. Yo no lo leí, pero sé cuál es la doctrina. En Romanos 8 y el verso 9, perdón, 8:9, y sí es lo que dije, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escuchen, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Creemos ese? Si no tenemos el Espíritu Santo, no pertenecemos a Cristo. No somos cristianos. Pero ¿cuántos hemos oído la idea de que el Espíritu Santo será quitado del mundo? A ver, ¿cuántos han escuchado, solo para que haya testigos, que no estoy inventándolo, que la doctrina popular dice que el Espíritu Santo será quitado del mundo? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos? Sí hay. Qué bueno, los demás no han sufrido un lavado de cerebro. No, pero no estoy echándoles a ustedes que levantaron la mano la culpa tampoco. Yo lo creía con ustedes. Pero aquí se basa esa doctrina errónea sobre 2 de Tesalonicenses 2, 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis, está hablando del fin, el tiempo del fin. Pablo lo explica, lo veremos más tarde. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, el inicuo,
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y la doctrina popular dice que el Espíritu Santo será quitado de en medio de la tierra durante los últimos 7 años, cuando la iglesia se vaya al cielo en el rapto, que el Espíritu Santo irá con la iglesia y el mundo será dejado sin el Espíritu Santo durante 7 años. Un problema con esto es Mateo 24. Vamos ahí. ...24, 21 y 22... porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, ni siquiera John Walvoord se atrevía a decir que estos escogidos durante esta gran tribulación están en el cielo o estén en el cielo. Nadie se atreve a decir eso. Estos escogidos están en medio de esta gran tribulación. ¿Sí o no? ¿Están bien con eso? ¿No es obvio? Ahora, la doctrina popular dice que fueron dejados atrás. Es el tema de esa serie de libros. Dejados atrás. ¿Sí? Cristianos tibios. ¿Cuántos saben eso? Que es lo que... ¿Algunos leyeron eso? No. No, nadie. Sí, algunos. Ahora tienen vergüenza. Es lo que dice. Es lo que han dicho por muchos años la doctrina popular. Desde tal vez Carlos Scofield. Pero pensémoslo. Y pensemos en lo que esta doctrina revela acerca del corazón humano. Porque las doctrinas falsas vienen de Satanás, del espíritu de error. Y las doctrinas falsas acerca del fin son bien diseñadas para engañar al pueblo y para ser una abominación delante del Padre. Y este es un buen ejemplo, porque aquí tenemos escogidos viviendo en la gran tribulación sin el Espíritu Santo. Amén, según la doctrina popular. El Espíritu Santo ya fue quitado de la tierra. Pero estos cristianos, estas personas, quien sean, ahora son escogidos, agradando al Señor. Y lo que la doctrina dice es que después de haber vivido una vida tibia, carnal, son dejados atrás. El Espíritu Santo es quitado del mundo. Y en eso ven que sus vidas eternas dependen de ¿qué? De hacerse firmes. Que ahora sí van a servir al Señor fielmente, aun al costo de su vida. Y fielmente durante 7 años sirven al Señor, y el Señor mismo en su palabra los llama escogidos.
pero son escogidos que sirven al Señor fielmente por 7 años sin el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que sin el Espíritu Santo no pertenecemos a Él. Esta doctrina, ¿saben lo que está diciéndonos? Que habrá gente que, en otras palabras, resumiendo lo que la doctrina está diciéndonos, estos super santos están diciéndole al Señor, por lo menos con sus acciones: Señor, cuando tu gracia, el Espíritu de gracia estaba trabajando en nuestras vidas, la rechazamos tu Espíritu y vivíamos en el mundo como cristianos carnales. Pero ahora vamos a mostrarte, Padre, que sí, nosotros podemos vivir fielmente para ti sin el Espíritu, sin la gracia. Estos están contradiciendo un mensaje principal que el Señor ha querido darle a la raza humana durante 6,000 años: que por tu propia fuerza y obras no puedes hacer nada, que dependemos 100% del Espíritu Santo para vivir esta vida. ¿Sí o no? Que es la obra del Espíritu, no la obra de la carne, no la determinación, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia, que tiene su gracia, y el Espíritu de gracia es quien nos trae la gracia, y Él ya no está. Y ahora, después de 6,000 años, estos están mostrándole al Señor y al universo que el hombre sí puede hacerlo sin la ayuda del Señor. Que sí, aquellos que quieren y corren pueden. Es abominable. Es abominable. Nosotros nos cuesta vivir fielmente la vida cristiana en los mejores tiempos. ¿Sí? Con el Espíritu Santo, y estos van a vivir fielmente la vida por 7 años sin el Espíritu. Super santos. Y solo los fariseos podrían inventar una doctrina así, que tienen confianza en la carne. También esa doctrina dice que los 144,000 de 12,000 de cada tribu en el Apocalipsis 7 serán usados para evangelizar. ¿Cuántos hemos oído eso? A ver. Unos, ¿sí? Evangelizar. Imagínense, ellos van a lograr en 7 años, sin el Espíritu Santo, lo que la iglesia no pudo lograr en 2,000 años con el Espíritu Santo. ¿No vemos un problema ahí? Estudiaremos más en la tercera parte sobre esos 144,000. Pero una pregunta que debemos hacernos: ¿cuántos hemos oído la doctrina que dice que todos van en el rapto si somos cristianos? Amén. Por lo menos cristianos más o menos fervientes, ¿no? Vamos al rapto. Y veremos que no es así. Esta hermana, tal vez hermana, pide una sola cita. Vamos a ver muchas.
Pero supongamos que todos los cristianos que andan a medias, se dice, ¿no?, van en el rapto. Entonces, ¿por qué no fueron en el rapto estos 144,000? Que van a ser usados para evangelizar el planeta. ¿Por qué están aquí? Tal vez no fueron salvos, ¿no? Entonces el Señor va a violar su propia palabra y Él va a usar neófitos para ganar al mundo. ¿Sí o no? Dice que no, Él no va a usar neófitos. Veremos en el estudio del Apocalipsis, en la tercera parte, que en el capítulo 21 del Apocalipsis, la iglesia también tiene tribus, diferentes ministerios. Allí se ve que Jerusalén, que es la esposa del Señor, su iglesia, está vinculada con las tribus, que tiene adentro sus tribus, sus ministerios diferentes. Lo que estamos viendo hoy es el problema principal de la iglesia de Laodicea. La iglesia, la séptima en el Apocalipsis 3, que dice que es rica. Es rica. La iglesia de Laodicea inventó estas doctrinas. La iglesia de Laodicea cree que está lista para el rapto, para ir a la boda, para estar con el Señor, porque no ve su propia necesidad y que lo que la iglesia de hoy necesita es fuego, no un descanso en el cielo. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La iglesia de Laodicea cree que ya es esa iglesia. Pero la iglesia que ve su necesidad, que puede ver su condición, la iglesia que reconoce su gran necesidad de ser transformada por el poder de Dios, por la gracia del Espíritu Santo, esa iglesia sabe que necesitamos el fuego purificador de las tribulaciones que vienen sobre la faz de la tierra. Solo el fariseísmo podría creer doctrinas así. Tal vez algunos aquí se creen listos para el rapto. Yo les confieso que no estoy listo para el rapto. Hermano, entonces hay pecado. ¿Cómo andas? No es eso. Lo veremos en la vida de Pablo. 6 años antes de su muerte, él confesó que no estaba listo para el rapto. ¿Cómo? Así es, lo veremos. Tenemos que terminar la carrera. Tenemos que terminar el propósito de nuestras vidas en esta tierra. Y además el rapto no es la meta. Cristo es la meta y su voluntad. Pero ¿cómo vamos a sobrevivir si estamos en la gran tribulación? ¿Cuántos saben que Noé es una figura del fin? Sí, la Biblia lo dice. ¿Y cómo sobrevivió Noé en el peor tiempo de tribulación y fuego de la historia? Por un milagro de Dios, guiado por el Espíritu. Y es parte del testimonio de los justos, que en medio del fuego de Faraón, en medio de lo peor que Satanás puede darnos, que el Señor en nosotros será victorioso, un vencedor.
Amén. Fíjense en el Apocalipsis, capítulo 1, el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Qué? ¿Cómo? En el principio del libro, Juan dice, yo soy copartícipe vuestro en la tribulación. Y la doctrina popular se pone a probar desde ese momento en el adelante del libro que no estaremos en la tribulación. Y de ser así, tampoco seremos copartícipes en el reino. Amén, así es. Desafortunadamente, este libro, desde el primer capítulo, nos dirige hacia el entendimiento que sí estaremos aquí en el peor tiempo de la historia. La doctrina popular, fíjense en lo que dice, que la iglesia es arrebatada en el capítulo 4, verso 1. Leámoslo solo para que tengamos claro el verso. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, digo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Entonces la doctrina popular dice que de plano es el rapto de la iglesia. Lo vimos ayer. Que entonces, segunda de Corintios 12 es el rapto. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Pero también, tranquilícense, el rapto sucedió en Ezequiel 1. No habrá rapto entonces, porque ya sucedió, porque Ezequiel 1, el libro de Ezequiel es paralelo al libro del Apocalipsis. En la victoria final tenemos un apéndice donde comparamos Ezequiel con el Apocalipsis. Es la misma visión, empieza de la misma forma. Él veía o vio las mismas cosas que Juan aquí. Él fue arrebatado, por decirlo así. Él fue puesto en la gloria y vio estas mismas cosas una tras otra. Entonces tenemos que concluir que fue arrebatado, ¿no? Que es el rapto. La iglesia ya fue arrebatada en Ezequiel 1. Absurdo, ¿no? Para que nadie salga aquí diciendo que el hermano Marvin dice que el rapto ya sucedió. Ojalá que entiendan que estoy burlándome un poco de lo absurdo de esa doctrina, pero no jactándome, porque sin la misericordia de Dios todos caeremos en herejía. Amén. Nunca debemos tener jactancia. No, nosotros sí entendemos. No, Señor, no sabemos nada todavía como debemos saberlo. Pero ellos, esa doctrina popular, como el de John Walvoord, enfatiza mucho que del capítulo 4 hasta el 19 del Apocalipsis, nunca, ni una sola vez, menciona la palabra iglesia. Y para ellos es prueba indiscutible que la iglesia no está en medio. Pero menciona santos, creo que como 13 veces, los santos en la tierra.
durante todos esos eventos. Pero John Walvoord es súper conocido porque supuestamente él probó que santos no se refieren a cristianos, sino a judíos. Judíos. Pablo no lo sabía. Él escribió Corintios a los santos en Corinto. Él escribió sus epístolas a los santos. Y supuestamente todas las epístolas fueron escritas solo a judíos, no a gentiles. Los judíos en Gálatas o Galacia. Los judíos en Corinto. Pero es obvio, él está hablando a los gentiles. Y muchas veces él lo hace claro. Santos son cristianos. Y en el Apocalipsis del 4 al 19, los santos están aquí en la tierra. Y entonces también el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué de Tesalonicenses será quitado de en medio? En primer lugar, ni siquiera dice que él está hablando ahí del Espíritu Santo. Es una interpretación privada. Y la verdad es que no está muy claro qué o quién está deteniendo. Pero yo sí creo que es Dios que ha estado deteniendo el misterio de iniquidad en la tierra. Y que Dios ya se hizo a un lado. Y la iniquidad que está fluyendo ahora es inconcebible. O sea, Dios dejó de detener el misterio de iniquidad. Pero no dice que el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Yo quiero terminar esta parte dándoles algunas advertencias sobre lo serio que es esta doctrina falsa y otras cosas que vamos a ver, las doctrinas falsas acerca del fin, y que no es un lujo espiritual entender el fin. Por ejemplo, si creemos la doctrina popular y no es así, y las cosas que profetiza no suceden, vamos a tener un velo sobre los ojos durante los eventos del fin. Y lo que sucederá es que vamos a descartar un cumplimiento tras otro cumplimiento de la palabra profética, porque no puede ser. Esto no puede ser. Lo que la Biblia habla de la gran tribulación y los eventos del fin, esto, lo que está delante de mis ojos, no puede ser el cumplimiento, porque si fuera esa cosa, ya hubiera sido arrebatado, ya no estaría aquí. ¿Qué peligro? Piénsenlo. Los trastornos económicos en el mundo tan serios que ahora tenemos que recibir una marca o un número o alguna identificación personal. Y escuchen, Satanás no es tan tonto como para exigir que pongamos un tatuaje. No va a ser un tatuaje la marca. Va a ser algo mucho más sutil. Y las personas que están convencidas de que seremos arrebatados antes de que eso suceda,
¿Qué van a decir? No, tengo que comer pues, mis hijos tienen que comer pues. Y además esto no es la marca de la bestia, porque si fuera la marca yo estaría en el cielo. ¿Entienden el peligro? Y no es gran cosa, yo puedo colaborar con. Y es entendible porque hay tanto crimen. Y esto es la solución para la debacle económica que estamos viviendo. Y ya tenemos que controlar las drogas y secuestros. Y con eso sí, ya no habrá más. Muy buena idea, ¿no? Yo sé que no es del anticristo, no es de Satanás, porque yo no estaría aquí si fuera de Satanás. Si esto que está sucediendo tuviera que ver con los últimos 7 años, yo no estaría. Estaría yo en el cielo. Entonces puedo someterme un poco, y un poco más, y un poco más. ¿Ven el peligro? ¿Cuántos pueden ver el peligro? No, nada de esto tiene mayor significado. Esto no es el cumplimiento del mensaje del fin, porque ni siquiera estaría aquí. Yo quiero darles, ustedes han visto un poquito de las escrituras que hacen claro que la iglesia estará aquí hasta el fin, cuando Israel sea restaurado, y en eso sucederá la resurrección y después el rapto, ¿no? Ya lo vimos. Y hay muchas escrituras más. Esto es solo un resumen. Pero ahora quiero darles los argumentos más fuertes que son usados para demostrar que el rapto sucede antes. Y vamos a verlos muy brevemente, pero para que tengan una respuesta. ¿Está bien? Y porque esta doctrina es perversa, de un rapto antes, y muy peligrosa. Muy peligrosa. Y en serio, estaré dándoles los argumentos más fuertes que la doctrina popular presenta para probar que un rapto sucederá antes. Y ustedes pueden juzgar si van a sopesar los dos lados, si van a ignorar las escrituras claras, como Mateo 24, la gran trompeta, inmediatamente después de la gran tribulación. Ignorar escrituras tan claras a favor de los argumentos que son usados. John Walvoord, en su libro, dice, y tengo el libro, el concepto de un rapto antes de la tribulación no se encuentra por ningún lado en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con las columnas? Pero escuchen, la cosa es peor. Dice que un rapto antes de la tribulación no se encuentra por ningún lado en la enseñanza de Cristo. Entonces, no voy a creerlo porque no hay nada nuevo debajo del sol y todo va a ser repetido. Ya vimos que en el principio de la edad de la iglesia hubo 3 años y medio, muerte, resurrección y rapto y cosecha.
y eso va a repetirse en el fin. Vamos a primera de Tesalonicenses 5:9. Este es uno de los textos más usados para probar que no estaremos aquí durante la gran tribulación. 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen, la ira es la gran tribulación. ¿Cuántos han oído eso? ¿Algunos? Sí, Dios no nos ha puesto para la ira, para ira. A ver, ¿cuántos? Nadie, solo, sí, unas. Que es prueba indiscutible que no estaremos aquí para la gran tribulación. Pero espérense, ¿cómo está usando Pablo esa palabra ira? Esa doctrina dice que esa ira es un sinónimo para la gran tribulación. ¿Sí? Pero en 1 de Tesalonicenses 2:16, hablando de los judíos, ellos impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Espérense, los judíos en el tiempo de Pablo no sufrieron la gran tribulación. Y él usa la palabra ira en varios lugares en este libro y no tiene nada que ver con la gran tribulación. En capítulo 1, verso 10 dice que fuimos salvos de la ira por Cristo Jesús. Y él les escribió a los tesalonicenses eso. Ellos no fueron salvos de la gran tribulación. ¿Fueron salvos de qué? El infierno, la ira de Dios. Y Dios no nos ha puesto para la ira, sino para obtener salvación. Es un argumento súper débil y sacando el verso totalmente fuera de contexto. Tito 2:13 es otro de los versos más fuertes que son usados para decir que no vamos a pasar por la gran tribulación. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el argumento dice, ¿cómo podía decir Pablo que tenemos la esperanza bienaventurada de su venida si primero tenemos que pasar por la gran tribulación? ¿Captan eso? Si no lo captan está bien, porque sí es un poco débil. La bienaventurada esperanza de su venida. ¿Cómo podría ser una esperanza bienvenida si primero tenemos que pasar por la gran tribulación? Mejor que no venga. ¿Sí? ¿Eso está en tu corazón? No quiero sufrir nada por ti, Señor. Mejor que no vengas. Si tengo que sufrir algo antes de tu venida, si tengo que cumplir y vivir la vida que Pablo me prometió, en Hechos 14:22 dice que en este mundo Pablo dice que tendremos que entrar al reino de Dios por medio de
tribulaciones, muchas tribulaciones, dice. No, mejor que no entre, Señor, a tu reino entonces. Este razonamiento es infantil, no solo carnal y perverso, y es una demostración que la venida del Señor no nos importa tanto, porque si tenemos que sufrir algo antes, mejor que no venga. ¿Cómo puede ser una esperanza bienaventurada si primero viene la tribulación? Es infantil, es como Juanito. Su mamá le dice: Juanito, come tu espinaca, porque después voy a darte helados. Tendrás esa esperanza de recibir helados. Y Juanito dice: los helados no pueden ser una bendición porque tengo que comer mi espinaca primero. Qué razonamiento. Un poquito débil. ¿No lo creen? El argumento. Ya vimos. Su otro argumento es el Apocalipsis 4:1, es el arrebatamiento ahí de la iglesia, porque Juan fue arrebatado al cielo ahí. Entonces toda la iglesia va a ser arrebatada en el Apocalipsis 4. Justo después de haberle regañado a la iglesia de Laodicea por su tibieza. Gloria a Dios, arrebatados. Inmediatamente después. Algo que John Walvoord dice, que si la doctrina de un rapto inminente no es la verdad, ¿entienden ese término? No. Algunos sí, pero un rapto inminente es un término teológico muy conocido en la iglesia. Un rapto inminente es lo que la gente cree cuando dicen: estaré en el servicio el domingo si el Señor no me ha arrebatado, si no ha venido por mí. Es alguien que cree en un rapto inminente, un rapto que puede suceder en cualquier momento y que será una gran sorpresa. Un rapto inminente. Y vamos a ver si la Escritura enseña un rapto inminente que podría suceder en cualquier momento y tomarnos, ¿se dice en curva? ¿Por sorpresa se puede decir o no? ¿Cómo? Ya me voy. Dejo a 200 pasajeros aquí volando solitos y van a morir. Este avión. Pongan ahí en sus notas que John Walvoord dice que si la doctrina de un rapto inminente no es la verdad, entonces un rapto antes de la tribulación no es la verdad. Van de la mano. Van de la mano. Y no voy a entrar en los detalles, pero es obvio. Para los teólogos, las dos cosas van de la mano. Si el rapto no es inminente en cualquier momento y de repente, entonces el rapto no va a suceder antes de la gran tribulación. Pero veremos en un ratito algo o entre hoy y mañana sobre algo más sobre el rapto. También el señor Walvoord admite que si la palabra iglesia incluye a los santos,
entonces no hay un rapto antes de la tribulación. Lo admite. Y en su libro él trata de comprobar con razonamientos. Oh, hermanos, perdónenme. Tristes, pero tristes, trágicos. Que santos no son cristianos, sino que son judíos. Bueno, ahora entonces para terminar, quiero concluir con los puntos principales que uno tiene que creer si cree que un rapto sucede antes de la gran tribulación. O sea, los puntos que ellos creen. Primero, la iglesia no habla de santos. Santos no habla de cristianos. Los santos en el Nuevo Testamento. Porque sí están aquí en esos capítulos del Apocalipsis. Y que no son cristianos. También hay que creer que después de la trompeta final hay otra trompeta. Y ellos lo creen. Fíjense en lo que John Walvoord escribe. Página 52. No estoy inventando esto. Dice, tenemos que admitir que la teología de un rapto antes de la tribulación no era una teología desarrollada y detallada por los padres de la iglesia. O sea, no está en ningún lado del Nuevo Testamento. El desarrollo de la mayoría, escuchen esto, hablando de orgullo y tristeza. El desarrollo de la mayoría de las doctrinas requería siglos. Y él dice en ese libro que esos apóstoles no entendían lo que nosotros entendemos hoy. Señor, rescátenos del orgullo. En serio, rescátenos del orgullo. Y si el hombre manifestaba bastante orgullo, él apartó todo el día para hablar del libro y del fin. Y después de 45 minutos el Señor me habló que yo estaba desperdiciando mi tiempo porque él no creía en la Biblia. Si yo citaba un verso, no, ese verso no tiene nada que ver con nosotros. Ese libro tampoco no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, ¿cuál es la base aquí? ¿La Biblia? ¿O ideas humanas? Pero estaba en su silla que se reclinaba. Y no estoy tratando de exponerlo, no es eso. Hay otro motivo. Es para que entendamos la fuente. La fuente. Decir que los apóstoles no entendían. Dice, la mayoría de las doctrinas no las entendían. Teníamos que desarrollarlas. Hermanos, si una doctrina no está en la Biblia, no la acepto. Estoy dispuesto a ser llamado hereje. Yo no acepto ninguna doctrina desarrollada por hombres después del fin de la Biblia, su escritura, su elaboración. Pero cada vez que yo decía algo que no le parecía, hacía esto, y me cuesta hacerlo en el micrófono en la mano, pero él metía este dedo aquí con mucho ánimo y se echó para atrás y decía, basura, basura.
Efesios 2 es basura. El libro de Ruth es basura. Y lo hacía con frecuencia. Basura. El amigo que hizo la cita estaba allí. Y un, ¿cómo se llama? Aficionado de ese seminario durante toda su vida. Y cuando bajamos y él estaba manejando su carro y entramos al carro, me quedé mirándolo porque no arrancaba el carro. Y él ahí sentado con una mirada perdida y con una mirada de asombro. Y como minutos pasaron. Y finalmente dijo, no puedo creerlo, lo que escuché. Y un aficionado de esa institución. Y dijo, si la junta de este seminario, y estoy hablando de un seminario enorme, ¿no? Y muy famoso. Si la junta hubiera estado en ese cuarto, lo hubieran quitado de su puesto hoy mismo por su herejía. No puedo creerlo. Y yo he estado siguiendo esto por años, toda la vida. Señor, ayúdanos, porque el orgullo nos ciega. El orgullo nos ciega a cualquier. Tenemos que mantenernos postrados ante Él, humillados. Otra aseveración que el hombre hizo, bueno, una cosa que dicen es que debemos, Lucas 21, 36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Dicen que debemos orar para que escapemos de todo lo que viene. Entonces algunos van a escapar. Pero Noé sí escapó, pasando por medio. Amén. Y la Biblia hace claro, en Hebreos 11, los hombres de fe escaparon aún por medio de la muerte y el martirio. Fueron contados dignos. La segunda parte de este estudio sobre el rapto es cuándo sucederá el rapto, después de cuáles eventos. ¿Cuáles eventos? ¿Algo tiene que suceder antes del rapto? Ahora regresemos al libro famoso de John Walvoord. Él dice que desde la promesa de Jesús en Juan 14, verso 3, que Él iba a regresar. ¿Cuántos estudiaron Juan? ¿Solo todos? Este año, ¿no? Sí, fue este año, ¿no? Ya vimos que en Juan 14 Él no está hablando de regresar para sacar a los discípulos del mundo. Pero supongamos que así es. Es lo que la mayoría creen. Y John Walvoord dice que después de haber dado esa promesa que Él iba a regresar, la Biblia, escuchen, no nos enseña que algún otro evento tiene que suceder antes de que venga.
O sea, el rapto puede suceder en cualquier momento. Desde Juan 14 en adelante, el rapto pudo haber sucedido en cualquier momento. Que no hay ningún evento que tiene que suceder antes. Pero espérense, hablando de su venida, Hechos 3:21 dice que Él se fue al cielo y va a quedarse ahí hasta la restauración de todas las cosas mencionadas en los profetas. Mateo 17:10-13, Cristo dice que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. ¿Sí? Y Elías, Juan el bautismo en ese momento estaba muerto, lo dice ahí. Mateo 17:10-13. Pero vamos a 2 de Tesalonicenses. Solo por un momento, rapidito. Nada tiene que suceder. El rapto puede suceder en cualquier momento, dice el señor Walward. Lo dijo. 2 de Tesalonicenses 2, escrito muchos años después de la cruz. En 2:1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Será el rapto? ¿Cuándo seremos reunidos con Él? En el rapto. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para el señor Walward no es problema, porque Pablo no entendía estas cosas. Fueron desarrolladas durante los siglos después. Y es cierto, la apostasía entró y la herejía. Pablo hace claro, hay eventos que tienen que suceder antes de la reunión y la venida. Son dos eventos. Ahora, vamos a regresar a la cuestión de eventos que tendrán que suceder antes. Pero quiero, antes de ver todo eso y más sobre el rapto, creo que nos ayudaría mucho si entendiéramos unos puntitos bíblicos. Por ejemplo, hay una señal indiscutible para el tiempo de su venida. Hay un evento que tiene que suceder antes de que venga. Hay muchos eventos. Pero vamos a Zacarías 14. Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene, y el Señor en su palabra define bien cuál es el día de Jehová. Pablo habla del día de Jehová en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 3, y es su venida, el día en que Él vendrá
Pedro habla del día del Señor en el mismo contexto, en 2 de Pedro 3, del 3 al 10, el día del Señor es su venida. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Eso sí es apocalíptico, tiene que ver con el fin. Ningún teólogo medio sano negaría eso. Zacarías es un libro apocalíptico y máxime en los últimos capítulos. Y el último, él establece su reino en la tierra en este capítulo. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Escuchen, la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, escuchen, después, cuando Jerusalén haya caído, no está hablando de la Jerusalén celestial, porque no va a caer. La capital del Estado judío, la capital del gobierno de los judíos va a caer. Si Washington cae, quiere decir que los estados han caído, ¿no? Moscú, Londres, si las capitales caen, ya es el país. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente, hacia el occidente. Entonces, después de la caída de Jerusalén, en el contexto del fin, y aquí Él desciende y establece su reino, después Él vendrá. Entonces hay una señal indiscutible sobre el tiempo de la venida del Señor. Él no va a venir hoy ni mañana, porque Jerusalén, según el Apocalipsis 11, verso 2, estará bajo los pies de los gentiles por 3 años y medio. El Señor no vendrá todavía, por lo menos por 3 años y medio, o aproximadamente, porque dice que los días serán acortados. Entonces, es un evento que tiene que suceder antes de que venga. Amén. La caída de Jerusalén. Vamos a 1 de Tesalonicenses. ¿Aguanten unos minutos? Algunos están cansados. Por eso tienen que orar, que el Señor nos dé las fuerzas. Amén. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, 16 hasta 5:4. Y este sí habla del rapto, la resurrección y el rapto específicamente. Leámoslo. ¿Están ahí? 1 de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero, escuchen, él no puso capítulo 5 ahí para que lo leyeras mañana, sino ya en este contexto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones o estaciones, periodos, es el griego, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
Porque vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor, ese día de Jehová, día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche. Y entonces la doctrina popular hasta hizo una película parándose en ese verso, que se llama El ladrón de la noche. Y que de repente estarás volando tu avión y te esfumas. Sigamos leyendo. Vendrá así como ladrón la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá como sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No vas a estar volando tu avión. Sabremos cuando sea el tiempo de su venida. ¿Es lo que él está diciendo o es mi interpretación? ¿Podría venir a la iglesia como ladrón de la noche si la iglesia no está en la noche? Imposible, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Es lo que está diciendo o no? ¿Cuántos creen que es el significado? Solo 10, 20. A ver, ¿y los demás qué creen? Seamos honestos. Si hay dudas, queremos aclararlas. Entonces el Señor, sí, algunos creen que el Señor viene a la iglesia, para la iglesia como ladrón en la noche. ¿Qué dicen? Si están en tinieblas, sí, pero los cristianos no estamos en tinieblas. Y es más, en el Apocalipsis 3, del 1 al 3, si Él viene como ladrón en la noche para un llamado ser cristiano o un supuesto cristiano, es para juicio. Léanlo. Él vendrá como ladrón en la noche sobre aquellos a quienes va a juzgar. ¿Está bien? Bueno, yo solo vi como 15 manos que dicen que yo no estoy interpretándolo, es lo que Pablo dice. Entonces, ¿qué creen? ¿Hay otro significado aquí? Seguramente algunos tienen otro pensamiento. ¿Nadie? ¿Cuántos creen que Pablo está diciéndole a la iglesia que por vivir en el día, que el Señor no puede venir a ellos como ladrón de la noche? A ver, ¿cuánto? Okay, estaban cansados. Están leyéndolo, ¿no? Vamos a Daniel 12. Del 1 al 7. ¿Estamos? En aquel tiempo, ese rótulo, letrero otra vez. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Luego, verso 6, si dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuáles son las maravillas que acaba de ver? Acaba de ver el peor tiempo de angustia de la historia. ¿Sí? Es una maravilla. Y vio la resurrección. Verso 2. La verdad es que son las maravillas principales que él menciona aquí. Y por supuesto un mover del Espíritu a través de los preparados. Pero ¿cuándo será el fin? O sea, el final, cuando se terminará estas maravillas, la tribulación, la peor, la angustia peor, y cuando sucederá esto de la resurrección. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, y ya lo leímos que esto va a suceder y llegará a su fin. Que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y escuchen, cuando se acabe, escuchen bien, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El fin de la gran tribulación y la resurrección. Después de 3 años y medio, y cuando el poder del pueblo santo, en Daniel el pueblo santo es ¿qué? Israel, no hay duda, lo expliqué en el capítulo 9. Y santo no quiere decir la misma idea que tenemos nosotros, santidad, puros, justos, buena gente. No. Es un pueblo apartado, escogido. Entonces, ¿cuándo sucederá? Cuando el poder del pueblo escogido, el pueblo de Daniel, sea dispersado, ellos totalmente conquistados. La resurrección sucederá porque en eso van a regresar al Señor. En eso van a regresar y arrepentirse. Ezequiel lo muestra. Hasta el día de hoy los judíos hablan en Israel, en cualquier círculo judío. Yo sé, he estado ahí en muchos círculos. Y lo que los judíos dicen cuando uno habla del holocausto que viene, su declaración, aseveración más popular es: nunca más, nunca más. Eso ya nunca más nos sucederá. Un holocausto como el de Alemania. 6 millones de judíos muriendo. Nunca más. En Ezequiel encontramos un aplastamiento horrible de Israel. En el capítulo 37, el pueblo dice, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Y en eso, el Señor los resucita. ¿Recuerdan el valle de huesos secos? Cuando digan, ya no hay esperanza. Cuando se arrepientan.
cuando se suavicen, cuando vean su necesidad de un Salvador, el Señor va a responder y la resurrección sucederá. Después de 3 años y medio de angustia como nunca. Vamos a Lucas y vamos a terminar esta parte pronto. Lucas 21, del 20 al 28. 21, 20 a 28. Este es el pasaje paralelo a Mateo 24. En Mateo dice: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo de que Daniel habló. El pasaje es igualito, pero con una diferencia leve. Empieza con verso 20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La abominación desoladora, o sea, que causa destrucción, desolación. ¿Entienden? Y aquí vemos que tiene que ver con ejércitos. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. ¿Recuerdan que leímos esto ayer en Mateo? Es igual, casi. Huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Y dice ahí en Mateo: porque habrá una gran tribulación como nunca. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre los mexicanos. ¿Sobre quién? Sobre este pueblo. ¿Qué pueblo? Jerusalén. Habla de Israel, del país. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La redención, ya estamos redimidos, ¿o no? ¿Recuerden la redención de Romanos 8? Ojalá acaben de estudiarlo, ¿no? Romanos 8, 23. La redención de nuestros cuerpos. ¿Cuándo serán redimidos nuestros cuerpos? A la final trompete, en el rapto y la resurrección, ¿no? La redención del cuerpo. La adopción de los hijos, ¿recuerdan? Eutesia, colocación de hijos maduros en el reino. Pero cuando estas cosas empiecen a suceder, debemos mirar hacia arriba. Israel hoy está rodeado de ejércitos y fortísimos. Tenemos un amigo que es parte en el ejército en Israel. Es un miembro de los élites de los élites.
las mejores fuerzas. Y los oficiales hace años, 5 o 6 años, los reunieron y les dijeron que si solo Egipto atacara a Israel hoy, que Israel no podía defenderse, no podía ganar. Solo Egipto, pero Egipto en esa época tenía un tratado de paz, pero ya no. La hermandad musulmana han tomado control del país. Su plan es la destrucción de Israel. Solo Egipto. Pero hay Irán, Irak, Arabia Saudita, el Líbano, Hezbollah, todos, pero armados como nunca en la historia. El pueblo está rodeado de ejércitos y como se les explicaron a los élites, la cosa es que antes tenían armas, pero no sabían usarlas. Pero ahora han invertido mucho en el entrenamiento de sus soldados. Y tienen las armas y saben usarlas muy bien. No hay esperanza. Lo reconocen, no hay esperanza. No hay salida de esto. Jerusalén está rodeado de ejércitos. Y su destrucción está a la puerta. Y muchos teólogos dicen que esto habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70, bajo Tito y los romanos. Hay un problema grande con esa idea, porque Cristo dice aquí, en el verso 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Eso sucederá exclusivamente en el fin, ¿no? Y la segunda venida. Y ya vimos en el capítulo 19, 2 capítulos antes, 43, 44, que ni una sola piedra será dejada por encima de otra en Jerusalén. No se ha cumplido, es algo escrito que no se cumplió todavía. Pero él está hablando del mero fin, el mero fin y la segunda venida. Oh, qué bendición viene. Qué tribulación, sí, pero qué bendición. Quiero comer la espinaca. ¿Ustedes también? Porque la gloria que viene será eterna. El reposo eterno, la bendición eterna. Si morimos, que moramos. Amén. Como he dicho, qué dichosos son aquellos hoy que mueren en el Señor y se escapan de todo, están en su descanso con el Señor. Qué dichosos. Pero quiero seguir hasta que termine, pero si el Señor quiere llevarme hoy, está bien. Yo quiero estar con Él. Y para terminar, recuerden quién es la ramera del Apocalipsis. ¿Sí? ¿Recuerden? Es los judíos y la iglesia, la fe judeo-cristiana. Sí, iguales somos, hacemos los mismos errores. Pero obviamente en la Biblia principalmente está hablando de Jerusalén, porque dice que es culpable de toda la sangre derramada de los santos y profetas de toda la tierra. Y Cristo dice en Mateo 23 que Jerusalén es culpable de toda la sangre derramada de los santos y profetas. Entonces no es Roma. Y hay como 40 pasajes que vinculan esos detalles con Jerusalén,
es la gran ciudad. Dice, ella, la ramera, es la gran ciudad. El mismo Apocalipsis dice que la gran ciudad es el lugar donde nuestro Señor murió, fue crucificado. Es capítulo 11, verso 8. No hay duda. Y es la gran ramera que gobierna sobre los reyes de la tierra. Y los judíos han corrompido el pacto y han usado la bendición como la iglesia para sus propios fines y deseos y apetitos y pasiones. Y entonces, ¿pero qué está sucediendo hoy? Como les hemos dicho, los judíos gobiernan esta tierra. Es segurísimo. Es una de las razones por las cuales son odiados tanto, por los celos. Tienen el control del dinero. Ya hablamos de eso. ¿Sí o no? Imagínense, el Banco Federal de la Reserva en Washington no es propiedad del gobierno federal. Es un banco privado. Si no aceptas eso, si tienes una buena enciclopedia, búscalo. Es un banco privado y los dueños son judíos. Imagínense, tienen el derecho de imprimir el dinero más importante en el mundo y cobrar a todos por el uso de su papel. Increíble. Increíble. No estoy inventando esto. La mayoría de los gringos no lo saben, pero uno sí. Y cuando un gringo se da cuenta de esto, se maravilla. ¿Qué? ¿Nuestro banco central es propiedad de los judíos? Y sí, los medios controlados por los judíos. Y como he dicho por 25 años, los medios en los Estados Unidos deciden quién será el presidente. Ahora, escuchen, ahora, hasta los medios en la última elección lo admitieron, que ellos decidieron quién iba a ganar las elecciones. Ellos van a decidir quién es, bueno, bajo el Señor, por supuesto. El Señor los usa. Van a decidir si el señor Obama sigue o no. Porque pueden difamar a cualquier, si quieren, y exaltar a cualquier. Y ahorita lo único que quieren hacer es exaltar a Obama. Y algunos han hecho la pregunta, ¿cómo es posible si los medios son controlados por los judíos, incluso Hollywood? ¿Cómo es posible que quieren que un presidente esté ahí que quiere destruir a Israel? Porque los judíos de los Estados Unidos, los poderosos, son liberales. No son judíos que tienen fe. Y la existencia, la mera existencia de Israel, para ellos es una vergüenza. Porque es prueba de la veracidad de la Biblia y la fe de Abraham. Y ellos no creen en Abraham y la fe de Abraham y en nada de eso. Y no quieren que Israel siga siendo una vergüenza para ellos. Así es. Mejor que sea borrado esos pocos locos ahí. Es triste. Es como el anticristo que siempre sale de en medio. Lo veremos más tarde. Siempre de en medio. Es lo que ha sucedido con los judíos. Sus peores enemigos son judíos. Judíos. Pero encontramos que la gran ramera es destruida por completo. Menos un remanente. La Biblia sigue hablando de ese remanente pequeño. Pero fíjense en lo que sucede justo después. Y es el último lugar.
y vamos a descansar. Pero vamos al Apocalipsis, capítulo 19. A propósito, para aquellos que quieren profundizar más en estos temas, hay muchas escrituras en el libro La Victoria Final y muchas pruebas de estas cosas. Pero aquí, en 19, justo después de la destrucción de la gran ramera, en 18, después dice, de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios fuerzas para poder escudriñar tu palabra y aprender. Señor, que estemos listos para este día tan glorioso, Señor, porque es un día glorioso para los amadores del Cordero. Es un día glorioso. Queremos participar en ese día, Señor. Gracias. Cuando podía ser destruido Israel, literalmente, de un momento a otro. El señor Obama ha hecho muy claro que él está a favor de la eliminación de Israel. Está con los islámicos. Y los islámicos tienen el poder para hacerlo. Y es el Señor quien decide el día. Y será una destrucción repentina. El gobierno de los estados dio un estudio hace 14 años diciendo que el plan de los países islámicos es lanzar todo lo que tienen en un momento. Todos los misiles, todas las bombas posibles y por todos lados en un instante. Y dicen que saben que Israel va a vengarse con bombas nucleares. Pero su política es, y esto es parte del informe, la política de los países alrededor es que cuando Israel haya usado la última bomba, ¿cómo se dice? Usado su último cartucho, que Islam todavía estará ahí, pero Israel no. Y es su plan. Ellos no tienen ningún valor, no ponen ningún valor en la vida humana. Y su plan es aniquilar a Israel. Lo dicen abiertamente. Y la ceguera del mundo es inconcebible. Si uno aquí ha estado siguiendo algo de las noticias, hace 5 años decían que si los estados, si Israel o los estados no hicieran nada, que Irán tendría la bomba nuclear en cuestión de 2 años. Hace 5 años. Después de haber pasado 2 años, empezaban a decir, si no hacemos nada, Irán tendrá la bomba en 1 año. Después de otro año, si no hacemos nada, Irán tendrá la bomba en 1 año. Otro año. Ahora dicen, si no hacemos nada, Irán tendrá la bomba en 1 año. Qué ceguera. Irán ya tiene la bomba y los misiles para enviárselas a Israel. Es cuestión de cuándo quieren. Y van a coordinar el ataque con todos los países islámicos alrededor, todos los ejércitos. Y ha habido mucha sacudida en el Medio Oriente. Otra ceguera. Los gringos dicen, qué bueno, Mubarak de Egipto cayó.
Y ahora van a tener una democracia. Sí, una democracia controlada por completo por la hermandad musulmana. La gente más radical de los islámicos. Increíble. Y los gringos regocijándose. Qué bueno, la democracia vino a Egipto. Qué bueno, la democracia está llegando a Libia. Qué bueno. Y en cada lugar son los musulmanes de la hermandad musulmana quienes están tomando control, y Al-Qaeda. Que se quiera. Aquellos que quieren aniquilar a Israel. Estamos muy cerca, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer? Ay, Señor, qué horrible, qué pánico. No, erguirnos. Sí, y mirar hacia arriba. El Redentor viene. Y sí, Israel tiene que ser aplastado. No debemos decir, qué bueno, aplástalo, Señor. No, oremos por el remanente. Que el remanente sobreviva. Amén. Tenemos amigos ahí que son creyentes en el Mesías. Ojalá que algunos sobrevivan para recibir al Señor en aquel día glorioso. Pero ojalá que algunos de nosotros estemos ahí descendiendo con Él sobre el monte de los olivos, habiendo ido a la boda. Amén. Qué lindo, qué precioso, qué glorioso es el día en que vivimos. No debemos tener miedo. ¿Qué es lo peor que puede suceder en tu vida? O sea, si sigues con el Señor. ¿Qué es lo peor? Tener que irte para estar con el Señor. Salir de esta vida para estar con el Señor. Lo peor que... ¿Sí o no? O sea, lo peor que puede suceder en nuestras vidas es que tengamos que ir a vivir con el Señor en el cielo. Solo pueden matarnos una vez. Qué privilegio es estar vivos en este día. Amén.